Y mucha atención que hasta ahora la defensa del exdictador preso Nicolás Maduro, quien fue capturado el pasado 3 de enero y está recluido hace 54 días en una prisión federal de los Estados Unidos, presentó una solicitud formal al Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York para que se desestimen los cargos o se suspenda el proceso, argumentando que las sanciones de la OFAC, conocidas como la lista Clinton, le impiden, según él, financiar su defensa. El cinismo del dictador Maduro queda en evidencia nuevamente. Maduro hoy exige dinero a los venezolanos para su defensa privada, pero nunca garantizó el derecho a la defensa a cientos de presos políticos en Venezuela. Vean ustedes este informe de nuestra periodista Liliana Sinisterra. Falta un mes para que Nicolás Maduro vuelva a audiencia ante un tribunal en Nueva York, pero el dictador y su defensa, alegando un supuesto limbo financiero que no ha permitido pagar honorarios al jurista, pide eliminar todo el caso planteado por Estados Unidos en su contra, si no autoriza al régimen a correr con los gastos de la defensa. Barry Pollack, recordado por defender al fundador de Wikileaks, Julian Assange, denunció formalmente que el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, está bloqueando el pago de sus honorarios. Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los gastos de defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo en la capacidad del señor Maduro para contratar a un abogado y, por lo tanto, en su derecho en virtud de la sexta enmienda a un abogado de su elección. La OFAC otorgó inicialmente una licencia el 9 de enero para que el régimen venezolano, ahora bajo tutela de Delcy Rodríguez, pagara la defensa. Sin embargo, la revocó 3 horas después sin dar explicaciones, cerrando el grifo de los fondos públicos venezolanos. Pollack alega que supuestamente Maduro no tiene otros medios para pagar una defensa privada de ese nivel en un juicio histórico de narcotráfico. Y mientras Maduro exige en Manhattan elegir a su abogado, el mejor que el dinero estatal pudiera comprar, en Venezuela su régimen institucionalizó la denegación sistemática de la defensa privada. Tenemos a Rocío San Miguel, a Carlos Julio Rojas, al profesor Tarazona tras la reja. Y los dos primeros sin ni siquiera contar con defensa de confianza. Organizaciones como Foro Penal, en voz de las víctimas, denuncian que son impuestos defensores públicos en contubernio con la Fiscalía del régimen. No nos dicen nada. Y no podemos ver el expediente, no se puede nombrar abogado privado. A los perseguidos no se les ha bloqueado una cuenta, sino un derecho humano básico. El crudo espejo de la realidad en los centros de tortura cuenta la historia de una orfandad jurídica para las víctimas. No han permitido durante este tiempo contacto ni con abogados ni con familiares. Posteriormente se les ha negado el derecho a la defensa, imponiéndoles defensor público en contra de su voluntad. Detenciones arbitrarias, audiencias telemáticas sumarias y aislamiento son términos que resumen la doble moral del ex jefe del régimen, que pide respeto por sus derechos de presidiario, habiéndolos aniquilado en su propia tierra. Integró de manera inmediata a Maybor Petit con esta noticia de última hora. Ella es analista internacional, investigadora, reconocida politóloga venezolana. Maybor, bienvenida al informativo de NTN 24. ¿Y cómo analizar esta petición, esta insólita y cínica, la califican muchos, solicitud que hace la defensa del dictador Nicolás Maduro, que hoy completa 54 días en una cárcel en la ciudad de Nueva York? Piden que se desestimen los cargos en su contra, argumentando que las sanciones de la lista OFAC no le permiten a su abogado recibir la millonaria suma que él cobra por defender al tirano. Así es, más que insólita, fue una moción que entró a última hora en el expediente de Nicolás Maduro, donde sus abogados piden al juez desestimar la acusación debido a lo que ellos consideran es una interferencia directa del gobierno de los Estados Unidos para negar los derechos que están establecidos en la sexta enmienda de la Constitución y el debido proceso. Y están pidiendo o que se autorice y que el tribunal intervenga en este asunto para que la OFAC le otorgue la licencia para poder cobrar. En la moción de 18 páginas también se establece que el gobierno que está establecido y que al menos está representado por Delcy Rodríguez tiene toda la intención de pagar la defensa de Maduro. Hay allí uno de los anexos a este documento en el que se establece que hay un abogado del gobierno de Venezuela
que ya está tramitando todo este asunto porque es el definido por parte de la Procuraduría General de Venezuela para entenderse en este caso en particular. Y señala que está todo listo, que ellos tenían todos los procedimientos realizados frente a los FARC en conjunto con los abogados de Nicolás Maduro en Washington, pero que una vez que la OFAC había entregado una previa licencia que le permitía al abogado cobrar los fondos, luego le fue retirada. Interesante que en esta moción se señala que en el caso de Cilia Flores, la OFAC sí entregó la licencia y que no ha tenido ningún inconveniente el abogado de la ex primera dama para poder hacer su trabajo. El problema está con estos de Maduro y aquí se plantean por parte de estos abogados un tema que tiene que ver con las limitaciones y ellos hablan también de que hay unos conflictos de intereses producto de que la fiscalía acusa a Maduro y la OFAC le niega los recursos para la defensa. Por supuesto que esto ha Mejor. generado graves discusiones en Venezuela porque es la antítesis a lo que debería ocurrir. Meibor, pero si es posible que surta efecto esta estrategia de la defensa que pretende que sean desestimados los cargos contra Nicolás Maduro, teniendo en cuenta que esas sanciones precisamente de la OFAC hacen parte de esas investigaciones, de ese rastreo de cuentas, de propiedades que indican que habrían sido o que provienen directamente de recursos ilícitos? Mira, el juez tiene la decisión en sus manos, estamos esperando la respuesta que va a dar la fiscalía en este caso, pero es importante destacar que hay algún tipo de jurisprudencia que está citando la defensa, según la cual pues habían algunos acusados que eran sancionados y que los fondos con los que se iba a pagar la defensa no correspondían a los fondos ilícitos. Aquí la discusión debe estar planteada en el hecho de que por qué el Estado venezolano debe pagar los fondos a Nicolás Maduro para que se defienda. De acuerdo al documento de la Procuraduría, que lo está firmando un abogado venezolano, eso está previsto en las reglas de Venezuela, pero tomando en cuenta que Nicolás Maduro era un presidente ilegítimo, que no tenía el reconocimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que los fiscales planteen esto y digan, bueno, en última instancia, si este escritorio jurídico no puede defender a Maduro porque no le van a pagar con los fondos provenientes del Estado venezolano, el gobierno acá garantiza, porque la Constitución lo establece, que debe nombrarse un abogado público para Maduro, que también escribe un documento que fue anexado a la moción del día de hoy, donde señala que él no tiene dinero y que él está a la expectativa de que sea el Estado venezolano, como corresponde, que le pague la defensa. Vale la pena destacar que allí hay tres términos fundamentales. En el caso de la carta que hace Maduro al juez, y es una declaración, señala de que obviamente son los tres puntos fundamentales, que él es el presidente legítimo, que fue secuestrado por las fuerzas de los Estados Unidos y que está tratando de defenderse, pero que eso está en el marco de las leyes venezolanas. También hay un abogado de la OFAC que escribe una carta en estas mociones donde se señala que la OFAC está en disposición y de hecho emitió una primera licencia para que este abogado cobrara sus honorarios, pero que luego la retiró, con lo cual la defensa señala que al entregarle la licencia y luego retirarla, se habría cometido como una especie de acto de mala fe, en el sentido de que se dieron cuenta de que iban a poder defender a Maduro, inmediatamente retiraron eso para que no se pudiese realizar la defensa como estaba planteada, y eso es una falla en el procedimiento que ellos aspiran tumbar. Si no se tiene algún éxito en el primer circuito, piensan ir inmediatamente a apelaciones.